Un desastre inesperado se desata en lo más alto del Océano Índico, ¡El motor está en llamas! a más de 10 kilómetros en el aire. Los 4 motores de un British Airways 747 dejan de funcionar. Roger, declara emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird 9. Sin motores y con muy poca potencia, el vuelo 9 de British Airways cae hacia el océano. Encendido en espera La activado. tripulación se esfuerza por evitar que su avión caiga al mar. ¿Qué es lo que ha dañado gravemente este avión y ha puesto en peligro la vida de todos los que iban a bordo? Mayday, Mayday. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. 24 de junio de 1982. El vuelo 9 de British Airways surca el cielo sobre Indonesia. En unas pocas horas el avión y las 263 personas que están a bordo tienen previsto aterrizar en Perth, Australia. Phyllis Welch y su hija Betty están sentadas en la cabina al fondo del enorme avión. ¿Cómo va la heroína de tu libro? Pasándola mal en Mansfield Park. A mí sí que me gustaría vivir ahí. A mí también. Ya iremos, mamá. Habíamos cruzado 2 zonas horarias. Estábamos cansadas. Habíamos volado por Bombay y Kuala Lumpur. Casi no habíamos podido dormir y era una noche tan oscura que no se veía nada. Unos asientos adelante de Betty y Phyllis, Charles Capewell regresa a casa a Perth, Australia, con sus 2 hijos, Chas y Steven. Cálmense, chicos. Es hora de dormir. Vuelve a tu asiento. ¡No! ¿Qué? ¿Quieres dormir aquí? Está bien. El vuelo empezó bien. La salida de Londres estuvo bien. Todos estábamos ansiosos por ir a casa y los chicos deseaban volver con su mamá. Pensaba que llegaríamos a casa en 3 horas. Llegaríamos a Perth y tomaríamos un taxi a casa. Aunque muchos de los pasajeros han estado viajando casi un día, la tripulación está como nueva, ya que habían relevado a sus colegas en la última parada en Kuala Lumpur. A los 16 años, el capitán Eric Moody voló por primera vez cuando decidió tomar unas clases de planeo. Es uno de los primeros entrenados en el 747. Roger, verifica con Yakarta. Control de Yakarta. Speedbird 9 sobre Halim a nivel 370. Speedbird 9, El recibido. primer oficial Roger Gribbs ha sido copiloto por más de 6 años. Barry Townley Freeman lleva un tiempo más como ingeniero de vuelo en estas aeronaves. Nunca había volado con Eric o con Barry. En realidad, esa fue la primera vez que nos conocimos. Conforme se acercan a su destino, vuelan por encima de la ciudad de Yakarta a más de 11,000 metros de altura. El avión lleva aproximadamente 1 hora y media en el aire. El capitán Moody revisa su radar meteorológico. Todo va viento en popa por los próximos 500 kilómetros. Bien, Roger. Todo claro. Solo mantente atento. Ya vuelvo. Voy al baño. Y en la cabina muchos de los pasajeros ya se han dormido. Mientras Charles Capewell y sus hijos duermen, una extraña neblina empieza a aparecer sobre sus cabezas. En 1982 es legal fumar en aviones de pasajeros, pero para los azafatos el humo se ve más denso de lo normal. Hay mucho humo en la cabina. Comienzan a preocuparse de que un pequeño incendio pudiera estar ardiendo en alguna parte. Quizás alguien esté en el baño. Busquémoslo. Un incendio a 11,000 metros de altura puede ser un panorama aterrador. Si hay un incendio, la tripulación debe localizarlo ya. Pero en la cabina de vuelo las cosas se tornan inquietantes.
Estábamos cada uno en lo suyo. Esa noche era una noche muy oscura y de repente empezamos a ver unas luces en el parabrisas. ¿Fuego de San Telmo? No puede ser. El fuego de San Telmo es un fenómeno natural que a veces se observa cuando los aviones vuelan a través de nubes de tormenta muy cargadas. Pero se supone que no habría nubes de tormenta esa noche. ¿Algo en el radar? No. No, está despejado. Esto no me gusta. Mejor le echamos un vistazo. Con la ayuda de las luces de aterrizaje, los hombres se inquietan al ver una capa delgada de nubes rodeando el avión, a pesar de que no aparece nada en el radar. Estando a 11,000 metros, lo normal sería encontrar cirros altos, una capa delgada de nubes. Llamemos al capitán. Estaba leyendo mi libro cuando sentí una muy leve turbulencia. Miré hacia mi lado izquierdo, donde tenía una vista clara del ala izquierda. Para mi sorpresa, estaba cubierta de una luz brillante, blanca y resplandeciente, que parecía estar aferrada al ala del avión. Seguí leyendo mi libro, pero me di cuenta de que leía el mismo párrafo una y otra vez sin prestar atención. Simplemente no entendía qué pasaba. El humo empieza a espesarse en la cabina, y los azafatos no han podido descifrar de dónde proviene. Si hay un incendio, no lo pueden encontrar. Ve a ver que los pasajeros estén cómodos. ¿No hueles algo raro, mamá? Parece que hay mucho humo. Noté que había un humo denso entrando en la cabina por las rejillas arriba de las ventanas. Eso me impactó muchísimo. Cigarrillos turcos. Se sentía un olor eléctrico sulfúrico y fui a la cabina del piloto con la esperanza de oír que había humo eléctrico en alguna parte. Nada más lejos de la realidad. ¿Cuándo comenzó? Justo después de que saliste. ¿Algo en el radar? No, despejado, ni una nube. Dios mío, miren el motor 4. Está prendido fuego. Capitán, eche un vistazo al número 1. Es igual de mi lado. La tripulación nunca había visto algo como eso. Pero el espectáculo de luces es solo el comienzo. Este extraño vuelo está a punto de dar un giro aterradoramente inesperado. Unas luces extrañas impactan el parabrisas de un avión de pasajeros de British Airways que se dirige a Perth, Australia. Al mismo tiempo, los motores del avión se iluminan con unos destellos blancos. Miren el motor 4. Está prendido fuego. Esas luces eran muy intensas. De hecho, frente a nosotros teníamos 2 láminas de luz blanca resplandeciente en lugar de los parabrisas. Dentro de la cabina el humo se vuelve cada vez más denso. El jefe de azafatos Graham Skinner ha estado organizando una intensa pero discreta búsqueda de fuego. ¿Qué es todo ese humo? Hacía mucho calor debido al humo. Estábamos totalmente empapados de sudor. Se sentía un sabor acre al fondo de la garganta, que te subía por la nariz y los ojos. Te lloraban los ojos y sentías la necesidad de frotarte. Era una situación muy desagradable.
El ingeniero de vuelo Barry Townley Freeman revisa sus instrumentos meticulosamente. Puede sentir el humo, pero hasta ahora no tiene indicios de que haya un incendio en ninguno de los sistemas del avión. No encuentro nada. Con un misterio ya ante ellos, de repente enfrentan una nueva y aterradora situación. ¡Papá! ¡El motor está en llamas! Toda el ala era una lámina de luz brillante, pero decidí que era mejor cerrar la ventana para que los niños no se asustaran. Chas, siéntate. ¿Dónde están? Ciérrala, hijo. Me di cuenta de que algo andaba mal. Había enormes llamaradas de 6 metros o incluso 12 metros de largo. Podía verlas salir disparadas de la parte trasera de todos los motores. Y pensé, ¿acaso entrará desde el exterior del avión? ¿Terminará entrando a la cabina? ¿Vamos a morir quemados o nos vamos a morir ahogados por el humo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo está provocando? ¿Qué van a hacer al respecto? Mientras el fuego se apodera de los 4 motores, uno de ellos se acelera y de repente se apaga. Fallo de motor, número 4. Fuego de motor, número 4. Verificar potencia y equipo. Activados. Palanca de empuje. Cerrada. Palanca de aceleración. Desactivada. Si falla un motor, sigues el protocolo para apagarlo. Hay que seguir unos protocolos porque no te tocará siempre la misma tripulación. Al volar siempre con personas distintas, hay que estandarizar las operaciones. Los instrumentos no indican que haya presencia de fuego en el avión, pero los pasajeros ven claramente las llamas saliendo de los motores y extendiéndose a lo largo del 747. No veía los motores desde mi asiento, solo podía ver la parte de atrás, pero el resplandor que me llegaba fue suficiente para convencerme de que la aeronave estaba en llamas. Estábamos en problemas. Mis hijos se daban cuenta de que la situación era muy grave, pero solamente me miraban con perplejidad y gran confusión. Si pasa algo, quiero estar cerca de ti, por favor. Los tripulantes de cabina empiezan a guardar todo lo suelto. No quieren platos ni botellas volando por los aires y el avión empieza a descender. No se preocupen, es solo fricción. Si los estaba engañando, era por una razón. No quería transmitir mi preocupación. No podía creerlo. A pesar de estar pensando en muchas cosas, seguía tranquilizando a los pasajeros y a la tripulación, diciéndoles que no se preocuparan, que solo era una pequeña turbulencia. El 747 está a más de 10 kilómetros sobre el océano. Sus motores están prendidos fuego y un humo peculiar sigue llenando la cabina. De repente, sin previo aviso, ocurre lo impensable. El motor 2 no funciona. De acuerdo, inicia el proceso de apagado. No, espera. No puede ser. Nos fallan los 4 motores. Los otros 3 fallaron de repente, y allí fue cuando se convirtió en una emergencia grave. Era muy estruendoso, como una mezcladora de cemento. Luego, poco a poco, el ruido desapareció y no se escuchaba nada. En cuestión de minutos, pasamos de 4 motores a ninguno. El 747 tiene mucho combustible. Sin embargo, los 4 motores del avión han dejado de funcionar por completo. Roger, declara emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores a 370.
Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Sin potencia alguna en los motores y sin saber exactamente qué es lo que ha incapacitado al avión, el vuelo 9 de British Airways comienza a caer en picada. Control de Yakarta. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores ahora a 360. El primer oficial Roger Greaves anuncia la emergencia, pero tiene problemas para transmitir su mensaje. Control de Yakarta. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Repito, los 4 motores. Descendiendo ahora a nivel de vuelo 350. Speedbird 9. ¿Ha perdido el motor número 4? Este tonto no entiende. Control de Yakarta. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Repito, los 4 motores. Descendiendo a nivel de vuelo 350. Desafortunadamente, el control de tráfico aéreo en Yakarta parecía tener problemas para entender lo que le decíamos. Recién cuando otro avión cercano transmite la llamada de emergencia es que los controladores en Yakarta entienden. Descendiendo a nivel de vuelo 350. Speedbird 9. Fallo en los 4 motores. Entendido. La tripulación tiene entendido que hasta ahora ningún 747 ha perdido potencia en todos sus motores. Por eso deben averiguar por qué sucede en esta ocasión. Creo que la cagamos. Estábamos preocupados de haber hecho algo mal que provocara toda esa situación. Los 3 sentíamos lo mismo. Era una culpa personal. No sabía si habíamos pasado algo por alto o si habíamos hecho algo mal, porque esto no suele suceder. Aunque no está diseñado para planear, un 747 puede avanzar 15 kilómetros por cada kilómetro que cae incluso sin sus motores. Sin el respaldo de la potencia, el vuelo 9 ha comenzado una caída lenta y larga. A unos 10 kilómetros sobre el océano, la tripulación tiene menos de media hora antes de estrellarse en el mar. Sin la ayuda de los motores, se inicia el modo automático. Ya habíamos practicado esta maniobra en el simulador muchas veces. Y eso está muy bien, hasta que te pasa en una situación real. Lo que pasa en el avión se refleja del mismo modo en el simulador. Lamentablemente no fue así en esta ocasión. En el simulador, cuando los motores se paran, el piloto automático se apaga. En lo alto del Océano Índico, el capitán Moody ve que su piloto automático sigue encendido. Estábamos preocupados porque lo que nos estaba pasando no era lo que nos habían dicho que pasaría. Bien, de nuevo el protocolo. Preparado. No tienen tiempo de averiguar en medio de la problemática por qué el piloto automático sigue encendido. Activado. ¿Algo? ¿Algo? No. Otra vez. De acuerdo, desde el principio. Batería. Revisada. Activada. Válvulas de alimentación cruzada. Abiertas. Palanca de incendio. Activada. El protocolo estándar de reinicio tarda hasta 3 minutos en completarse. La tripulación tiene menos de 10 oportunidades para poner en marcha sus motores antes de que se les acabe el tiempo y se estrellen contra el suelo. ¡Vamos! De nuevo, caballeros. Bien, desde el principio. Batería. Revisada. Activada. Válvulas de alimentación Abiertas. cruzadas. Palanca de incendio. Activada. Estando a 10.000 metros de altura, el capitán Eric Moody decide regresar el avión al aeropuerto más cercano cerca de Yakarta, Halim. Pero incluso eso está demasiado lejos y no logra poner en marcha algunos de los motores. Yakarta, Speedbird 9, volviendo a Halim, a 300. Speedbird 9. El radar no los ve. Código Alfa 7700. El control aéreo les pide que transmitan la señal de emergencia del transpondedor. Yakarta, Speedbird 9. Ya transmitimos código 7700. Ahora la tripulación vuelve a un aeropuerto que no puede encontrarlos en el radar. Sin el rugir de los motores, la cabina está en absoluto silencio. Algunos pasajeros sienten que el avión empieza a descender, pero sin el aviso del piloto, solo pueden suponer. El silencio era increíble. No se escuchaba absolutamente nada. Era espeluznante. Era surrealista, porque era como si estuviera suspendido en el espacio o algo así. Solo podíamos sentir el silencio y los sollozos de algunas personas que estaban muy angustiadas. Algunas personas estaban rígidas, como si no hubiera notado nada.
Al principio era miedo puro. Después de un rato se vuelve aceptación, porque sabes que morirás. Sabíamos que íbamos a morir. ¿Qué está pasando? Es una falla técnica. Pasé por peores situaciones, créeme. Todo estará bien. Si me hubiera sentado a pensar en lo que estaba pasando, no me habría vuelto a levantar en mi vida. Una azafata vino y nos preguntó si estábamos bien. Dijimos que sí, lo cual era una absoluta mentira, pero así eran las cosas. Parecía que era vital no asustarse. El capitán Moody no puede reiniciar los motores a menos que mantenga el avión a una velocidad entre 250 y 270 nudos. Pero los indicadores de velocidad no funcionan. Capitán, tengo 320 nudos. Yo tengo 270. Dios, es una diferencia de 50 nudos. Voy a cambiar la velocidad. Sin el impulso de los motores, la tripulación no puede descifrar a qué velocidad están descendiendo. Pero para tener la mejor chance de reiniciar los motores, el capitán debe hacer que el avión vuele a la velocidad correcta. Eric modificó la velocidad en un rango de casi 100 nudos, con la esperanza de alcanzar la velocidad correcta en algún momento y de, a su vez, poder inyectar combustible en los motores. Para cambiar la velocidad, el capitán apaga el piloto automático. Decide levantar lentamente la nariz del avión para reducir la velocidad y luego la baja para aumentarla otra vez. El movimiento turbulento hace que aumente el pánico entre los pasajeros. Sentimos un movimiento raro. Parecía que estábamos subiendo y bajando abruptamente. Esa era la sensación que teníamos, y la sacudida era tan violenta que sentíamos que podría partir la aeronave en dos. Alerta de presión, capitán, estamos a 10,000. Alerta de presión, no debería pasar eso. Se activó una alarma. Eso nunca había pasado en el simulador, así que fue una sorpresa. Además de generar energía eléctrica, los motores de un avión grande ayudan a mantener la cabina presurizada. Con los motores apagados, no circulaba aire y la presión descendía gradualmente. Con los 4 motores apagados, el aire presurizado se escapa rápidamente. El bajo nivel de oxígeno ahoga a los pasajeros. La tripulación se pone sus máscaras de oxígeno. Pero la máscara del primer oficial Greaves no funciona. Hubiera sido bueno evitarme el problema de la máscara. Estaba guardada arriba de mí. Y cuando tironeé de la máscara hacia abajo, el tubo que tenía se salió. El capitán debe tomar una decisión muy difícil. Si continúa descendiendo lentamente, será cada vez más difícil poder respirar para el primer oficial Greaves. Si lográbamos bajar rápido a 6,000 metros, podríamos quitarnos las máscaras, hablar y volver a ser una tripulación. Nos vimos obligados a aumentar el rango de descenso para bajar de altitud más rápido, lo cual en otras circunstancias no habríamos elegido hacer. Descendí el nivel y perdimos 2,000 metros en 1 minuto. La pérdida de presurización de la cabina y el descenso abrupto tienen otra consecuencia aterradora. Las máscaras se dispararon y quedaron colgando. Stephen tenía su máscara. A Chas se le desprendió la suya, así que se la coloqué y me aseguré de que recibiera oxígeno. He visto algunas películas sobre aviones, y cuando eso sucede, sabes que estás en graves problemas. ¡Quédate conmigo! Listo. Respira normal, mamá. Las máscaras cayeron y nos las colocamos tal como se había descrito en el simulacro, que por suerte habíamos observado al comienzo del vuelo, pero parecía que no había suministro de oxígeno.
Los azafatos intentan usar el sistema de megafonía para explicar lo que está pasando, pero lamentablemente no funciona. Graham Skinner improvisa con una solución poco sofisticada. ¿Me escuchan? Tenemos un pequeño problema con el sistema de megafonía. Por favor, colóquense la máscara cubriendo boca y nariz y respiren normalmente. Los pasajeros tienen dificultades para colocarse la máscara y el capitán piensa en sus opciones. Si los motores no arrancan pronto, tendrá que dar la vuelta y tratar de aterrizar en el vasto y peligroso océano abierto. En lo alto del Océano Índico ocurre algo que es supuestamente imposible. Todos los motores del avión 747 de British Airways han dejado de funcionar, y la tripulación no sabe por qué. El primer oficial Roger Greaves finalmente logra arreglar su máscara de oxígeno rota, pero todavía sigue muy frustrado por los motores que no arrancan. Bien, Barry, empecemos de nuevo. ¿Listo? Preparado. Batería. Revisada. Activada. Energía de reserva. Activada. ¿Algún cambio? Vamos, algo. No. De acuerdo, desde el principio. Batería. Revisada. Activada. El primer oficial Greaves y el ingeniero Barry Townley Freeman en realidad han acortado el protocolo estándar de reinicio. Esta estrategia les da más oportunidades de arrancar los motores. Pero hasta ahora nada funciona. Tú puedes, amigo. Estábamos siguiendo una y otra vez el mismo proceso. No habíamos tenido ningún éxito con el protocolo, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Pero era lo único que podíamos hacer en ese momento, así que eso hicimos. Desde el principio otra vez. Batería. Revisada. Activada. No tengo idea cuántas veces habremos intentado reiniciar esos motores. Si digo 20, creo que sería muy poco. Si digo 50, creo que me acercaría bastante. El avión desciende cada vez más, y el capitán Moody debe enfrentarse a una decisión brutal. Para llegar al aeropuerto debe pasar una cadena montañosa ubicada en el medio de la isla. El capitán sabe que debe estar a 3.500 metros de altura para superarla, pero si los motores no se reinician pronto, no lo logrará. A este ritmo se estrellará en cuestión de minutos. Solo queda saber dónde pasará. Es por eso que el capitán decide que si los motores no se reinician pronto, dará la vuelta hacia el océano e intentará aterrizar en el agua. Bien, ¿alguna señal? Todavía no. Yo sabía que era muy difícil realizar un amerizaje, incluso con todo a tu favor. Pensé en todas las desventajas que suponía y en que era algo que nunca había hecho. Intentando ocultar su preocupación, el capitán se dirige a pasajeros y tripulación. Damas y caballeros, les habla su capitán. Tenemos un pequeño problema. Se han detenido los 4 motores. Estamos haciendo lo posible por solucionarlo. Confío en que mantendrán la calma. La mayoría de los pasajeros espera lo peor. Ma, en problemas. Avión cayendo. Haré lo mejor por los chicos. Te queremos. Lo siento mucho. Pensé que nos íbamos para abajo, que caeríamos en el océano. Pensé que, si recibía la nota, sabría que estábamos pensando en ella. Hicimos lo que pudimos. Nos quemaremos vivos, nos ahogará el humo, y si el avión se parte a la mitad y nos lanza por los aires, ese era mi mayor miedo. O caeremos al mar y seremos devorados por los tiburones. Y si chocamos contra una montaña, mejor que suceda pronto. Así terminamos con todo esto. ¿Y bien? Nada, no arrancan. De acuerdo, desde el principio. Batería. Revisada. Activada. Energía de reserva. Activada.
Finalmente, el capitán Moody debe decidir si seguir y probablemente chocar contra las montañas, o dar la vuelta y hacer un amerizaje. ¡No sé nadar! Yo tampoco sabía nadar, así que era mi fin. Solo esperaba que tal vez alguno de los pasajeros pudiera ayudar a mis hijos a mantenerse a flote. ¿Algo? No. De acuerdo, desde el principio, batería. Contábamos con pocas chances de arrancar los motores antes de tener que volver. Sin ellos, no habríamos podido superar las montañas en la costa sur de Java. Palanca de aceleración. Desactivada. Presión de combustible. Ya disponible. Encendido en espera activado. Pero tan pronto como había dejado de funcionar, el cuarto motor vuelve a la vida. Motor 4, operativo. De repente se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe al planeta desde abajo. Y me di cuenta de que podría haber sido uno de los motores. ¡Boom! Dios mío, mira. El ruido de arranque del motor de Rolls-Royce es como de un gruñido. Fue maravilloso escucharlo. El 747 puede volar con un motor, pero el capitán sabe que solo un motor no le dará suficiente potencia para pasar las montañas. Era un panorama más alentador. Ahora teníamos una buena oportunidad. Los tres habríamos arrastrado esa aeronave por toda la isla de Java si hubiera sido necesario. Conforme el avión sigue descendiendo y pasa los 4.000 metros, otro motor tose y vuelve a la vida. Motor 3, operativo. Le siguen rápidamente los otros dos. No lo puedo creer. Motores 1 y 2, ambos operativos también. De casi una catástrofe asegurada. Ahora el avión cuenta con toda la potencia. Dios mío, mamá. Entendí que volveríamos a salvo a un aeropuerto. Eso era todo lo que queríamos, aterrizar y ser parte de los vivos otra vez. Porque ahí arriba era igual que estar muertos. Yakarta Speedbird 9. Volvemos al ruedo. Los 4 motores operativos. Esta vez los controladores locales entienden perfectamente el mensaje. Los 4 motores operativos otra vez. Confirmado. Continúen a Halim. Afirmativo. Afirmativo. Queríamos aterrizar lo más rápido posible. Damas y caballeros, les habla su capitán. Parece ser que lo peor ya pasó y hemos logrado poner en marcha todos los motores. Nos dirigimos a Yakarta y esperamos aterrizar en unos 15 minutos. El capitán Moody levanta vuelo y pone bastante distancia entre el avión y las montañas de abajo. Pero al hacerlo, las luces extrañas que había visto cuando empezó la crisis reaparecen. Cuando llegamos a 4.500 metros, el fuego reapareció. Entendí rápidamente que había que salir ya. Pero antes de que pueda descender mucho, el avión vuelve a sufrir otro percance. Motor 2 tiene aumento de presión. Todo el avión temblaba, hacía bang, bang, bang. El ambiente en la cabina estaba tenso y silencioso. Para entonces había pocas personas hablando. Podía escuchar a varios rezándole a Dios. Los motores petardean con fuerza y el capitán debe tomar otra decisión fatídica. Iniciando protocolo de detención. Verificar potencia y equipo. Desactivados. Palanca de empuje. Cerrada. No queríamos apagarlo, pero no tuvimos otra opción. Volvimos a 3 motores. No me considero una persona cobarde, pero ante la posibilidad de no tener ningún motor, cualquier piloto lo apagaría rápidamente para evitar que todos los motores dejen de funcionar. Yakarta Speedbird 9. Estamos por debajo del nivel 154, ahora con 3 motores. A medida que el avión se acerca al aeropuerto, el primer oficial cree que el parabrisas está cubierto de una humedad que dificulta la visión. And I said to Eric, yeah, it's a bit misty out there.
Le comenté a Eric sobre la neblina. Encendimos los ventiladores, que son como los desempañadores del auto, pero no resultó. También usé los limpiaparabrisas y tampoco funcionó. Por alguna razón el vidrio estaba bastante dañado. Miré el borde de mi parabrisas y vi que estaba más despejado en una franja de aproximadamente 5 centímetros en el lado izquierdo, pero no veía casi nada hacia el frente. Se volvía más y más opaco cuanto más nos acercábamos a las luces. La tripulación recibe una última sorpresa desagradable. El equipo en tierra que les ayuda a descender en el ángulo adecuado no está funcionando. Yakarta ATC, nuestra trayectoria de descenso está inoperativa. El localizador que te indica la línea central de la pista estaba funcionando, pero la trayectoria de descenso, que te da el perfil real para descender, no lo estaba. Después de todos los problemas que han pasado, ahora la tripulación tiene que aterrizar su avión manualmente. Eric guiaba el localizador y yo indicaba la distancia y la altitud a la que él debía posicionarse. 90 metros, capitán. Luego pudo ajustar a ciegas el rango de descenso siguiendo mis indicaciones. 60 metros. 45 metros, capitán. 30 metros. 15 metros. 9 metros. ¡Dios mío! ¡Papá! ¡Aterrizamos! Reversa. ¡90 nudos! 80 nudos. Estamos abajo. Qué bien me vendría un refresco. El avión pareció haber aterrizado por sí solo. Se posó suavemente. Fue hermoso. Fue increíble. A salvo en tierra en el aeropuerto Halim de Yakarta, los pasajeros celebran el fin de una terrible experiencia. Aún así quieren saber qué pasó. Si no se había hallado ningún incendio, ¿por qué se llenó de humo la cabina? ¿Cómo es posible que se hayan detenido los 4 motores casi al mismo tiempo? ¿Y qué eran esas luces extrañas que rodeaban el avión? En la cabina la tripulación está aliviada, pero también preocupada de que puedan tener la culpa. Lo primero que hicimos, tras estacionar el avión y apagarlo todo, fue revisar todos los papeles. Queríamos ver si había algo ahí que nos hubiera dado un indicio de algún fenómeno que pudiese haber sido la causa de lo que nos pasó. Revisemos todo lo que hicimos. Los daños en el 747 son importantes. Desde afuera la tripulación advirtió que el parabrisas estaba profundamente rayado. Ven el metal desnudo en lugar de la pintura que se había removido de alguna manera. La tripulación entonces se pregunta por qué pasó todo eso. Cuando los investigadores descubren la causa de la catástrofe, el vuelo 9 cambia la forma de entrenar a los pilotos en todo el mundo. Durante un tranquilo vuelo a Australia, los 4 motores de un British Airways 747 dejaron de funcionar de repente. Después de un largo y aterrador descenso, la tripulación logró reiniciar los motores y llegar a tierra a salvo. Fue increíble. Después de una noche en Yakarta casi sin poder dormir,
Regresan al aeropuerto Jalín para inspeccionar el avión. Queríamos ver el avión de día. Había perdido su lustre y algunas partes estaban como pulidas. Además, las calcomanías se habían caído y la pintura se había salido. Realmente había poco que ver hasta que desmontaron el soporte del motor. El fabricante de los motores era Rolls-Royce. Su investigación fue dirigida por el exingeniero Malcolm Grayborn. Se retiraron 3 de los motores en Yakarta. Luego los regresaron en una aeronave de carga al aeropuerto Londres Heathrow para luego transportarlos a Gales del Sur, donde desarmaron cada una de sus piezas. Allí fue donde participé. Grayborn quedó atónito con lo que vio. Gran parte del motor estaba muy rayado y restregado. Enviamos los motores a análisis forense, registramos todo mediante análisis fotográfico y también hicimos muchos análisis de laboratorio. Grayborn descubrió que los motores estaban llenos de polvo fino, pedazos de roca y arena. Cuando estudiaron de cerca, los restos revelaron que claramente se trataba de ceniza volcánica. Días después de esa aterradora experiencia, los pasajeros y la tripulación se enteraron de que la noche del vuelo se había producido una gran erupción en el volcán del monte Galunggung, situado a 160 kilómetros al sureste de Yakarta. Tom Casadeval, el director del Servicio Geológico de Estados Unidos, ha estado estudiando el volcán Galunggung. Indonesia es el país con más volcanes activos del mundo. Tiene más de 130 volcanes históricamente activos, es decir, volcanes que han erupcionado en los últimos miles de años. Galunggung entró en erupción explosiva a principios de los 80. En abril, mayo y junio de 1982, las erupciones se habían vuelto más poderosas. Las erupciones fueron grandes y el daño fue cuantioso. Más de 60,000 personas fueron evacuadas de la zona alrededor de la montaña. La noche en que el vuelo 9 pasó cerca, el volcán había erupcionado otra vez. Esa noche la nube de ceniza se había elevado a más de 15,000 metros y los vientos la empujaron hacia el suroeste, directamente en el camino del vuelo 9 de British Airways. Nunca antes una nube volcánica había afectado gravemente a un avión. ¿Acaso es posible que la ceniza haya dañado la aeronave? Roger, declara emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird 9, hemos perdido los 4 motores. A diferencia de la ceniza de una chimenea o de un incendio forestal, este material no es para nada suave. Son partículas sólidas de roca y minerales finamente pulverizados. Este material es muy abrasivo. Tiene una forma muy angular. Si lo vieras bajo un microscopio, notarías ángulos muy agudos, lo cual fue lo que causó la abrasión. Además de la erosión en el parabrisas y en los bordes de ataque del avión, ¿podría la nube de ceniza explicar todos los otros fenómenos que habían experimentado los pasajeros y la tripulación? El avión se movía a unas 500 millas por hora cuando voló hacia esa nube. Si bien es un material muy fino, de todos modos puede causar abrasión y fricción en el revestimiento del avión. Debido a que es un ambiente tan seco allá arriba, esa electrificación por fricción produce el resplandor que llamamos fuego de San Telmo. La electrificación también había causado la interferencia en la comunicación que experimentaban los pilotos. Speedbird 9, ¿ha perdido el motor número 4? Parte de la ceniza volcánica que fue absorbida y triturada por los motores también pasó al interior del avión. Cuando los pasajeros y la tripulación vieron este extraño humo por la cabina, temieron lo peor. Imagínate estar tranquilo en tu asiento y empezar a respirar de repente ese aire cargado de azufre. Probablemente haya sido una sensación muy asfixiante. Debe haber sido como estar en una casa del terror. Aunque la ceniza volcánica causó muchísimos daños visibles, llenó el avión de humo y afectó las comunicaciones. ¿Acaso también pudo hacer que los motores se apagaran?
Los motores tipo turboventilador funcionan absorbiendo enormes cantidades de aire. Luego el aire es sometido a alta presión dentro del compresor. Este aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende. La fuerza de esta reacción impulsa el avión por el cielo. La temperatura en la cámara de combustión donde fluía la ceniza es de unos 2000 grados centígrados. Y la ceniza volcánica se funde a unos 1300 o 1400 grados. Pero cuando la ceniza líquida llegó a lo más profundo en el motor, se enfrió un poco y se convirtió en una pegajosa masa fundida. Se adhirió a las paredes del motor y comenzó a ahogarlo. Tuvimos una interrupción del flujo de aire en el núcleo principal del motor, que hizo que el motor petardee y se apague, y esa fue la causa del problema. Los petardeos ocurren cuando el motor no hace una buena combustión. ¡El motor está en llamas! Cuando hay mucho combustible y no hay suficiente oxígeno. Fallo de motor, número 4. Fuego de motor, número 4. Verificar potencia y equipo. En el vuelo 9, los petardeos fueron la causa de las enormes llamaradas que muchos pasajeros vieron detrás de los motores. Después de lidiar con los efectos asfixiantes de la enorme nube de ceniza, los motores del 747 se apagaron. Lo que Greyborn descubrió después fue que una acción extraordinaria de la química salvó el avión. Los motores habían dejado de funcionar, pero cuando se alejaron de la ceniza volcánica, el material se enfrió, se desprendió y permitió que los motores se reinicien. Cuando se desprendió suficiente cantidad de ceniza fundida, los motores se despejaron y los esfuerzos de Townley Freeman por reiniciarlos dieron fruto. Motor 4, operativo. Hemos incorporado este aprendizaje en la formación de los pilotos. Por ejemplo, los pilotos ahora saben qué señales buscar para saber si están en una nube de ceniza, y esas señales incluyen el olor a azufre y polvo acumulándose en la cabina. O si es de noche, miras afuera y notas la electrificación por fricción o el fuego de San Telmo en los bordes de ataque del avión. Otra lección importante aprendida del vuelo 9 es que las nubes de ceniza volcánica no aparecen en el radar meteorológico normal que refleja agua. Como esas nubes están secas, son casi invisibles para el radar. Ese conocimiento ha mejorado la comunicación entre los geólogos que estudian los volcanes y las aerolíneas internacionales que vuelan sobre ellos. La tripulación del vuelo 9 fue galardonada con premios y reconocimientos en los meses siguientes a esa increíble noche. La destreza aérea que demostró esa tripulación fue fantástica. La manera en que lograron guiar la aeronave a un aterrizaje seguro después de haber pasado por circunstancias tan extremas. Fue increíble cómo lograron recuperar el avión, absolutamente brillante. Para los pasajeros del vuelo 9, esa caída aterradora tuvo un impacto duradero. Betty Tuttle quedó tan impactada por los eventos de esa noche que escribió un libro sobre la experiencia. Ese fue un evento único en la historia de la aviación y me pareció absolutamente vital dejarlo registrado. Me preguntaba quién se encargaría. Pero ni bien ese pensamiento se me cruzó por la mente, decidí que yo lo haría. Tuttle también terminaría casándose con un hombre que conoció en el vuelo, James Ferguson. Charles Capewell y sus 2 hijos pequeños llegaron a casa 2 días después de aterrizar en Yakarta. 25 años después, tanto Chas como Stephen aún viven en Perth. Simplemente no era nuestro momento. Desde entonces veo la vida de otra manera. Si ha llegado tu hora, no se puede hacer nada. Solo puedes esperar, así que eso hicimos y lo logramos. No mucho tiempo después de ese vuelo fatídico, el capitán Eric Moody creó el Club de Planeo Galunggung. Toda la tripulación y todos los pasajeros fueron admitidos automáticamente en ese grupo exclusivo. Los sobrevivientes del vuelo 9 de British Airways se mantienen en contacto hasta el día de hoy.
¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. Un Boeing 737 está completamente fuera de rumbo. Adam 574, confirme nuestra posición. La tripulación lucha por volver a encaminar el avión. Esto es una locura. Están perdidos en una tormenta muy violenta. Y el avión empieza a inclinarse poco a poco. Vamos, tenemos que ascender. Las vidas de las 102 personas a bordo están en peligro. Control de Uyun a Adam 574. Luego el vuelo 574 de Adam Air desaparece misteriosamente y sin dejar rastro. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. La desaparición del vuelo 574. Hoy es el 1 de enero de 2007 en la ciudad de Surabaya, en la República de Indonesia. Es el día de Año Nuevo y hay muchas celebraciones por todo el país. El aeropuerto de Surabaya está repleto de gente. Pero no solo por los días festivos. Además, hay un gran auge de aerolíneas de bajo costo en Indonesia. Así que muchas personas están aprovechando las tarifas más económicas. Para el indonesio promedio, la explosión de los aviones de bajo costo hizo que fuera mucho más posible viajar en avión. Una de esas aerolíneas nuevas de bajo costo es Adam Air. Buenas tardes, habla Adam 574. Adam 574, aquí control, adelante. Adam Air tuvo éxito porque ofrecía una imagen fresca y colorida. Los aviones estaban pintados de naranja. Y la tripulación tenía un uniforme llamativo, así que les estaba yendo muy bien. El capitán Refri Widodo ha estado volando con Adam Air durante 6 meses. Hoy está al mando del vuelo 574, que es un vuelo doméstico corto. Su primer oficial, Yoga Susanto, ha estado con la aerolínea Adam Air por casi 1 año y medio. Antes del auge de las aerolíneas de bajo costo, muchos no habrían podido costear este vuelo. Ahora cada vez más personas podían pagar los boletos para volar en avión. Pero su prioridad no era la calidad de los servicios, sino que el boleto fuera económico. Hay 96 pasajeros y 6 miembros de la tripulación en el vuelo de hoy. En el aeropuerto, los controladores están muy ocupados. Adam 574, pueden despegar. 80 nudos, listo. B1. Rotando. El de hoy es un vuelo rutinario de solo 2 horas. Tiene planeado ir desde Surabaya en la isla de Java hasta Manado en la isla de Celebes, casi 1.700 kilómetros al noreste. Es el inicio de la temporada de lluvias, así que el clima es muy impredecible. Los meteorólogos pronostican tormentas muy fuertes. El capitán Widodo sabe que puede haber mal tiempo más adelante. Vayan rumbo a Fando y asciendan a 330. Roger, vamos rumbo a Fando y ascendemos a 330. Minutos después del despegue, la tripulación activa el piloto automático.
Ahora la computadora de vuelo pilotará el avión y lo guiará por una ruta preestablecida hacia Manado. Pasamos el nivel del vuelo 220 y continuamos el ascenso a 330. Mantengan el rumbo a Diola. Rumbo a Diola. Confirmado. Mientras tanto, los controladores de tráfico aéreo de Surabaya están siguiendo el vuelo en el radar y confirman que está siguiendo la ruta programada. El avión está empezando a experimentar un poco de turbulencia ligera. Menos de media hora después del despegue, los controladores notan algo fuera de lo común. ¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. El vuelo 574 se ha desviado y ahora se dirige hacia una tormenta tempestuosa. Pero los controladores no saben por qué. Sí. A bordo del avión, los pilotos intentan comprender cuánto se han desviado de la ruta. El IRS, hay una diferencia de 28. Y tratan de arreglar el problema con el sistema informatizado que maneja la navegación. Damas y caballeros, habla el capitán. Estamos por pasar por una zona de turbulencia. Por favor, regresen a sus asientos. Los controladores intentan devolver el vuelo 574 a su curso y le dan indicaciones hacia su siguiente punto de ruta asignado llamado Diola. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el rumbo. Pero para llegar, el vuelo 574 debe pasar por una tormenta fuerte. Los vientos de 137 kilómetros por hora azotan el centro del avión. El viento y el granizo lo golpean sin piedad. El clima dificulta mucho la vista. Pero la tripulación no solo se preocupa por el clima, aún está tratando de comprender el problema del sistema de navegación del avión. No puede ser. Es posible perderse en el mar, porque si pierdes el instrumento de navegación o dejas de confiar en ellos, ya no podrás orientarte. El copiloto Susanto consulta el manual de referencia de la aeronave. Se está moviendo como un barco de bambú. El capitán Widodo no sabe dónde está. Necesita que alguien lo guíe. Confirma nuestra posición. Adam 574, confirme la posición. Roger, Adam 574, están a 125 millas de Mike Kilo Sierra, cruzando el radial 307. El clima no es nada bueno. La tormenta empeora cada vez más. Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. Widodo quiere desactivar la computadora de vuelo y tomar el control de la navegación del avión. Pon el IRS en actitud. Pero de repente suena una alarma. Esta avisa que el piloto automático se ha desconectado por completo. En ese momento, muchos de los instrumentos computarizados se apagan. Y la tripulación no nota que el avión está empezando a inclinarse. El vuelo 574 está llegando a un ángulo de alabeo peligroso. Mira esto.
Si el avión se inclina demasiado podría entrar en una espiral descendente, lo que tendría consecuencias fatales para las 102 personas a bordo. Vuelve a ponerlo en navegación. Ponlo en navegación. El capitán Widodo quiere volver a activar el sistema de navegación del avión. El avión sigue alabeando, y ahora la nariz empieza a inclinarse hacia abajo. Otra alarma avisa a los pilotos que están entrando en un descenso abrupto. No lo gides, ese es nuestro rumbo. ¡Vamos! Tenemos que ascender. Adam 574, control de Uyun. Adam 574, control de Uyun. Adam 574, servicio de radar terminado. Pónganse en contacto con el centro de Uyun en 128.1. El vuelo 574 ha desaparecido y nadie sabe qué le pasó. La noticia de la desaparición del vuelo 574 de Adam Air se difunde rápidamente. El gobierno de Indonesia comienza a movilizar equipos de búsqueda y rescate para encontrarlo. El primer mariscal del aire, Edi Suyanto, coordinará la búsqueda y rescate. El 1 de enero de 2007, el vicejefe adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea se puso en contacto conmigo y me notificó, de manera verbal, que Adam Air no había aterrizado en la ciudad de Manado. También se notifica al Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia. El comité es responsable de investigar qué falló en cualquier accidente de avión. Franz Winas es quien está a cargo de investigar el vuelo Adam Air 574. El primer paso que seguimos en caso de un accidente o también un incidente grave es reunir los recursos a nuestra disposición. Luego, juntamos a todo el equipo antes de desplazarnos al área. Los equipos de búsqueda trabajan junto con el control de tráfico aéreo para localizar la última ubicación registrada del vuelo 574. El informe que recibí decía que el vuelo 574 de la aerolínea Adam Air se había perdido por completo del radar en el mar de Majene. El radar detectó al avión por última vez mientras estaba cruzando el mar. Estaba a mitad de camino de su viaje planeado. El avión desapareció justo aquí. Pero el avión podría haber volado cientos de kilómetros después de que el radar recibiera esa señal. Así que es imposible identificar la ubicación exacta. Cuando el avión desapareció, fue impactante porque hoy en día nadie espera que pase algo así. Los buscadores no saben dónde está el avión, así que intentan averiguar cuán grande es el área a explorar. Como saben cuánto combustible tenía a bordo, los investigadores pueden calcular hasta dónde pudo volar el avión desaparecido. Lo perdimos aquí, así que no puede haber volado más allá de este punto. Envían a más de 3,000 personas a buscar el avión dentro de esa zona. Un buque de la Armada de los Estados Unidos ayuda a los indonesios. Pero el área que tienen que explorar es del tamaño de toda Irlanda. Los equipos ni siquiera saben si deben buscar en la tierra o en el agua. Mientras no se encontrara nada, había esperanzas. Pasan 12 horas y nadie confirma haber encontrado el avión. Luego los seres queridos de las víctimas recuperan las esperanzas con la noticia de que han encontrado sobrevivientes. Recibimos un informe nuevo que indicaba que habían encontrado los restos del vuelo 574 de Adam Air. Decía que el avión estaba en la zona montañosa de Polewali y que había 100 víctimas y 12 sobrevivientes. Los equipos de rescate se dirigen a la isla de Celebes para devolver los sobrevivientes a sus familias. Y también esperan descubrir qué salió mal a bordo del avión.
Cuando se supo que algunas personas podrían haber sobrevivido, las familias estresadas y emocionales de las víctimas pensaron, no todo está perdido. Era posible que el ser querido que tenían en ese avión hubiera sobrevivido. Pero cuando los primeros oficiales llegan al sitio, descubren que estas personas no son los sobrevivientes del vuelo. Eran sobrevivientes de un accidente de ferry. Son los sobrevivientes de un barco que se hundió cerca de donde se cree que el vuelo 574 se estrelló. Ahora los equipos de rescate deben volver a empezar. La gente ya se había ilusionado. Muchos ya estaban yendo al sitio del accidente. Para los familiares, es una amarga decepción. Nosotros nos sentimos muy avergonzados porque la información ya se había difundido por todos lados y no la habíamos podido verificar antes. El gobierno se avergonzó mucho de que se divulgara esa información a todo el público y los familiares sin que la hubiéramos comprobado primero. Ha pasado una semana desde el accidente. Con cada día que pasa, la posibilidad de hallar sobrevivientes disminuye. Todavía no se sabía dónde se había estrellado el avión, cómo había caído y por qué. Winas necesita encontrar los restos del avión lo más pronto posible. Sobre todo necesita las 2 cajas negras que graban las conversaciones en la cabina de vuelo y los datos del vuelo. Hay balizas conectadas a las cajas, pero la batería solo tiene una duración de 30 días. 9 días después del accidente del vuelo 574, por fin hay novedades. Un pescador encuentra lo que cree que podría ser parte de un avión a 300 metros de la costa de Celebes. Los equipos llevan la pieza a una base de la Fuerza Aérea para que la analicen. Franz Winas rápidamente identifica que es parte de un elevador derecho. Pero debe examinarlo para ver si pertenece al vuelo 574 de Adam Air. Revisamos el número de serie de la pieza. Coinciden. Estábamos seguros de que era del mismo avión. El hallazgo confirma que el vuelo 574 se estrelló en el mar, y el equipo ahora puede reducir su búsqueda al área donde se encontró el elevador. Como se trata de un avión fabricado en Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se une a la investigación. Para este caso, envía al ingeniero estructural Clint Cruikshanks a Indonesia. Analizamos los datos del radar, las transmisiones del control de tráfico aéreo y los datos meteorológicos con el objetivo de encontrar el avión. El agua en la zona donde los investigadores planean buscar los restos tiene una profundidad de casi 2,000 metros, así que no pueden enviar buzos. El agua era bastante profunda, más de lo que estábamos acostumbrados. El gobierno de Indonesia quiere que Adam Air pague por la operación de rescate. Los investigadores se reúnen con los representantes de la aerolínea. Va a ser costoso. Necesitamos contratistas para llegar tan profundo. Adam Air creía que no era su responsabilidad. El gobierno y la mayoría de la opinión pública creían que la culpa era de Adam Air porque eran los dueños de la aerolínea. La aerolínea se niega a pagar el rescate, lo que da comienzo a una larga negociación. Esto es una muy mala noticia para Franz Winas. A menos que alguien ofrezca el dinero para buscar los restos en el fondo del mar, el misterio del vuelo 574 no se resolverá. Y también es un golpe duro para las familias de las víctimas. Las familias querían saber qué les había pasado a sus seres queridos y querían que el gobierno y Adam Air trabajaran juntos para averiguarlo. Cuando la investigación se estanca,
La gente empieza a enojarse. La gente estaba cada vez más descontenta con Adam Air. Pero 7 meses de negociación dieron sus frutos. ¡Qué buena noticia! Y Adam Air finalmente accede a ayudar a pagar el rescate. Una empresa estadounidense que se especializa en rescates en aguas profundas comienza la operación el 24 de agosto. Pero el tiempo perdido ha tenido una consecuencia grave. Aunque tienen la ubicación del accidente, las balizas de localización conectadas a las cajas negras ya se quedaron sin batería. Necesitábamos las cajas negras para saber qué había pasado. Sin las balizas, encontrar 2 cajas pequeñas entre los restos será un gran desafío. Y Adam Air solo ha destinado dinero para una semana de búsqueda, lo que complica aún más las cosas. Teníamos solo una semana para encontrar algo. Tras localizar los escombros con el sonar, se envió un submarino sin tripulación y controlado a distancia para buscar las cajas negras. ¿Qué tal vamos? Llegamos allí, pero no encontramos nada en el primer lugar donde buscamos. Muestra el cuadrante 3. Decidimos hacer una búsqueda en cuadrícula en ese punto para ser más metódicos. 3 grados. Está bien. Lento, muy lento. Nos estamos acercando. Comenzamos a encontrar partes pequeñas del avión. Eran cosas como chalecos salvavidas, bandejas de los asientos y piezas ligeras de metal. Allí está. Los investigadores ven los restos por primera vez. Este avión está destrozado. El estado de los restos del avión demuestra lo violento que fue este accidente aéreo. El resto no nos decía nada sobre la causa del accidente, pero sí que el avión había chocado contra el agua a gran velocidad. Este es el avión más fragmentado que he visto jamás. A solo 2 días de la operación, Crookshanks ve algo importante. Detente y gira 5 grados para atrás. En el lado izquierdo de la pantalla, noté algo que parecía naranja y le dije al operador que lo mirara más de cerca. Allí está. Ahí nos dimos cuenta de que se trataba del FDR. El registrador de datos de vuelo del avión ha sido encontrado. Buen trabajo. Vamos a subirlo. Estábamos muy contentos de haber recuperado una de las cajas. Los investigadores encuentran la grabadora de voz cerca del registrador de datos. ¡Alto! Allí está. Pero ya pasó una semana y la operación de rescate ha terminado. Los investigadores ahora esperan tener todas las pistas necesarias para resolver este accidente. Las cajas negras son la única fuente de evidencia que tenemos en este accidente, porque no tenemos el resto del avión para analizar, ni tenemos testigos para aclarar lo que pasó. Pero ahora las cajas ya han estado en el fondo del mar por casi 8 meses. Es posible que estén demasiado dañadas. La información de estas cajas podría haberse perdido para siempre. En Washington, D.C., la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recibe las cajas negras del vuelo 574 de Adam Air. Los investigadores creen que sus laboratorios son la mejor opción para rescatar cualquier información. Para intentar recuperar un FDR que estuvo en agua salada, hay que lavarlo con agua dulce y luego dejarlo sumergido hasta que llegue al laboratorio. La sal y el aire juntos crean una reacción química que tiene como resultado el óxido. Y el óxido puede dañar los componentes electrónicos de las grabadoras. Pero mantenerlo sumergido en agua dulce retrasa esa reacción.
La importancia de las cajas depende de la circunstancia. Si recuperas el resto del avión para investigar, entonces no dependes necesariamente del dato del vuelo. En este accidente, el resto iba a quedar en el fondo del océano, así que era esencial tener el dato de las cajas. Franz Winas también se dirige a los Estados Unidos para la investigación. Cuando recuperaron el registrador de datos y la grabadora de voz del fondo del mar, las carcasas estaban dañadas en un 50 o 60%. Pensamos que tendríamos problemas para recuperar los datos, pero las cajas no estaban tan dañadas. Así que estábamos bastante seguros de que si había datos registrados, podríamos recuperarlos. Los técnicos empiezan el arduo proceso de recuperar la información. Varios países colaboran para esto. Solicitaron la ayuda de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia porque tenemos una excelente relación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Así que nuestro especialista fue a Estados Unidos y trabajó con ellos. Los componentes electrónicos que contienen los datos se quitan con cuidado y se secan. Luego se carga la información en la computadora. Y así avanza el delicado proceso de recuperar todos los datos de ambas cajas. Pero ahora los investigadores tienen una preocupación más. Un problema que tuvimos fue que los registros de mantenimiento indicaban que el registrador de datos de vuelo había sido reportado como inoperable semanas antes del accidente. Eso nos preocupaba porque había una posibilidad de que el FDR no hubiera registrado nada. Los investigadores cruzan los dedos. Pudimos recuperar todo. Sabía que una vez que tuviéramos el dato, podíamos resolver este accidente. Las dos cajas negras les ofrecen a los investigadores las primeras pistas sólidas sobre por qué se cayó del cielo el vuelo 574. Buenas tardes, aquí Adam 574, pasando nivel del vuelo 220 y subiendo a nivel del vuelo 330. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el rumbo. La conversación en la cabina de vuelo demuestra que la tripulación sí sabía que el sistema de navegación los estaba desviando de la ruta. El IRS. Hay una diferencia de 28. Van a la deriva. Y también que estaban muy ocupados arreglando ese problema. No puede ser. ¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el rumbo a Diola. Para ir de un punto a otro, la computadora de vuelo siempre debe conocer la ubicación exacta del avión. Esa información proviene de un componente llamado IRS, o Sistema de Referencia Inercial. Este sigue cada ajuste en el rumbo del avión para calcular su posición exacta en cada momento. Y luego envía esa información al piloto automático. El piloto automático necesita saber dónde está el avión y a dónde va. Y toma todo el dato de la altura, el rumbo y la velocidad directamente del IRS. Pero para que el sistema pueda seguir el rumbo del avión, debe saber bien desde qué punto partió. Por eso el IRS debe calibrarse antes del despegue.
Normalmente la tripulación ingresa las coordenadas de la puerta de embarque como el punto de partida. Los investigadores se preguntan si el IRS desvió el avión porque se ingresaron coordenadas iniciales incorrectas. Franz, recibimos esto. Y deciden revisar la información del registrador de datos de vuelo. Las coordenadas iniciales son correctas. Sí. Los datos confirman que el IRS sí se calibró antes de que el vuelo 574 de Adam Air despegara. El problema empieza aquí. Pero por alguna razón que los investigadores desconocen, el IRS comenzó a desviar el avión apenas despegó. Se desvía cada vez más. Quiero enseñarte lo del mantenimiento. Entonces Winas y Cruikshanks deciden revisar el historial de mantenimiento del IRS del vuelo 574. Aquí hay más de 100 quejas. Mira esto. Es la misma unidad. Y el mismo problema. Así es. El historial muestra que hubo numerosas quejas sobre el sistema de navegación del avión en los últimos 3 meses. Pasa una y otra vez. Los investigadores se preguntan por qué la aerolínea no arregló el problema. La unidad debería haber sido retirada y enviada a mantenimiento para calibración o reparaciones. Descubren que cuando los pilotos se quejaban de una unidad IRS defectuosa, la aerolínea no la reparaba adecuadamente. A veces la intercambiaban con una unidad de otro avión. Y otras veces solo hacían una limpieza básica de la unidad defectuosa. Levantaban los conectores, los rociaban con limpiadores lubricantes y luego los volvían a colocar. Después hacían algunas pruebas de tierra y escribían pasó la prueba en la bitácora de mantenimiento. Como el IRS es un equipo de una importancia crucial, esto va en contra de todas las políticas de reparación recomendadas. Luego los investigadores escuchan la grabadora de voz. Quieren descubrir si el IRS defectuoso pudo provocar el accidente aéreo. Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. No lo gires. Ese es el camino. Vamos, tenemos que ascender. Pero nada de lo que escuchan les hace creer que solamente un fallo del IRS podría haber causado el accidente del avión. Una sola falla no debería provocar un accidente. Los investigadores ahora se preguntan cuál fue el papel que jugó la tormenta y si pudo causar el accidente del vuelo 574. No puede ser. De verdad no puede ser. Se está moviendo como un barco de bambú. Confirma nuestra posición. El clima es una causa conocida de accidentes aéreos. Puede causar estragos en el avión y desorientar a los pilotos. En 1977, un DC-9 de Southern Airways voló hacia una tormenta muy violenta en Georgia. El motor izquierdo se apagó. El granizo obstruyó los motores y los destruyó por completo. El derecho también. Posición de impacto. El avión se estrelló en el pueblo de New Hope. Y murieron 72 personas. Para determinar si el clima contribuyó en el accidente de Adam Air, los investigadores necesitan tener una idea más completa de lo que sucedió a bordo. Así que quieren saber todo lo que hizo y dijo la tripulación desde que descubrió que estaban fuera de rumbo hasta que el avión tocó el agua. Para obtener esta información, combinan los datos de las 2 cajas negras para crear una simulación por computadora. Eso nos dio una buena idea de lo que realmente había sucedido con el avión. Los investigadores regresan a Yakarta para estudiar la simulación. El clima no es nada bueno.
Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. Pueden ver que durante la mayor parte del vuelo la computadora estaba navegando el avión. Pero como la computadora de vuelo estaba desviando el avión, el capitán decidió tomar el control de la aeronave él mismo. Pon el IRS en actitud. El copiloto Susanto cambió el sistema de navegación a un modo que mantendría el avión volando recto y nivelado. El capitán Widodo ahora podría cambiar su rumbo. Aquí cambian del modo navegación al modo actitud. Cambiar de un modo a otro hace que algunos medidores computarizados queden en blanco temporalmente mientras se reinician. Uno de ellos es el horizonte artificial o ADI, que le indica a la tripulación si el avión está volando nivelado. El ADI se apaga y no vuelve a encenderse. Pero este cambio de modo también tuvo otra consecuencia mucho más grave. Allí es donde el avión comienza a irse a la derecha. El piloto automático se desactivó cuando la tripulación cambió el modo de vuelo en el avión. Luego, la aeronave empezó a hacer un alabeo casi imperceptible hacia la derecha, de aproximadamente 1 grado por segundo. Pero el capitán omitió un paso crucial al cambiar su computadora de vuelo de un modo a otro. Pásame el manual de referencia. Tenía que nivelar el avión mientras la computadora se ajustaba a la configuración nueva de vuelo. Mantenga un vuelo nivelado y con una velocidad constante hasta que los indicadores de actitud se reinicien en 30 segundos. Está en el manual. Cualquier piloto que esté entrenado y capacitado en el Boeing 737-400 tiene que saber bien este tipo de cosas. Cuando cambian de navegación a actitud, deben mantener las alas niveladas por 30 segundos. Es algo bastante básico en ese avión. Pero ninguno de los pilotos hizo eso. Es un descuido que tiene consecuencias graves. Porque sin ese paso el piloto automático se desactiva por completo. La computadora de vuelo activó una alarma cuando eso ocurrió, pero los pilotos la ignoraron. La tripulación no pareció notar que el piloto automático ya no volaba el avión. Solo tomó segundos para que esto se convirtiera en un problema muy serio. Los datos indican a los investigadores que este avión tenía una tendencia natural a alabear hacia la derecha. Igual que los autos viejos. Los aviones viejos no siempre van recto. Durante todo el vuelo, el piloto automático compensó eso al elevar el alerón en el ala izquierda del avión. Un alerón es una aleta móvil que está en el ala y controla cuánto alabea el avión hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero una vez que el piloto automático se desactivó, dejó de compensar la inclinación y los alerones volvieron a una posición neutral. Eso permitió que el avión volviera a alabear a la derecha como tendía a ser. Ni siquiera se dan cuenta. En este momento el avión alabeaba a una velocidad angular de 1 grado por segundo. Concentrados en su sistema de navegación defectuoso y con nubes densas ocultando el horizonte, los pilotos no tenían idea de que el avión estaba en declive. Pero es algo habitual que los pilotos se desorienten de esta manera. El cuerpo te engaña y tus sentidos te brindan ideas erróneas. Podrías pensar que vas recto cuando en realidad te estás inclinando a la derecha o a la izquierda. El 737 está programado para emitir una alarma cuando alabea más de 35 grados. El registrador de datos de vuelo les muestra a los investigadores que el capitán Widodo intentó nivelar el avión al escuchar esta alarma. Cuando escucharon la alarma que decía ángulo de alabeo, hicieron algunos ajustes a los controles, pero no empezaron a pilotar el avión. Como creía que el piloto automático mantendría el avión nivelado, Widodo pronto volvió su atención al problemático IRS. Cuando los pilotos se concentraron en solucionar el problema del IRS, su capacidad para prestarles atención a otras tareas se redujo. Y, en ese momento, esas anomalías del IRS
se convirtieron en su única prioridad. Por lo general, un piloto se encarga de solucionar el problema mientras el otro vuela, pero en este caso ambos estaban lidiando con el problema del IRS. Este no es el primer accidente relacionado con lo que llamaríamos desorientación espacial. 3 años antes, el vuelo 604 de Flash Airlines despegó sobre el Mar Rojo y lamentablemente tuvo un destino similar al 574 de Adam Air. ¿Viste lo que hizo? Distraído por un componente defectuoso en la cabina de vuelo, el capitán pudo haberse desorientado. El piloto automático. Al igual que en el vuelo de Adam Air, la atención del capitán estaba en la computadora. Tuvo la misma consecuencia. El avión comenzó a ladear peligrosamente hacia la derecha. Entonces los investigadores concluyeron que sin referencias externas, el capitán simplemente no podía darse cuenta de que el avión se estaba cayendo del cielo. Lo trágico de todo esto es que, solo porque hay una falla inicial en el sistema de referencia o incluso una falla en el motor, eso no significa necesariamente que una aeronave tenga que estrellarse. No se dan cuenta de que tiene unos 60 grados de alabeo. No lo gires, ese es el camino. Vamos, tenemos que ascender. Además, los investigadores descubren que cuando el capitán Widodo por fin actúa, empeora mucho más la situación. Con su avión aún inclinado drásticamente a la derecha, el capitán Widodo debió haber nivelado las alas y levantado la nariz. Pero hizo lo contrario. Empezó a tirar de la columna de control antes de que las alas estuvieran niveladas. Eso hizo que el avión entrara en una caída en espiral. El avión se inclinó hasta casi quedar dado vuelta y simplemente cayó. Es decir, cuando ya no estaba volando como un avión normal, simplemente se cayó del cielo. La aeronave descendía a casi 900 kilómetros por hora y tenía una velocidad vertical que por momentos incluso superaba los 21,000 pies por minuto. Eso es casi la velocidad del sonido, y es más de 150 kilómetros por hora más rápido de lo que este avión fue diseñado para soportar. Está descendiendo en una espiral. Ya no pueden recuperarse. A esa velocidad, el avión ya no puede mantenerse en una pieza. Escucha ese sonido. Ese es el avión desarmándose. Las cajas negras revelan cómo se estrelló el vuelo 574. Pero también plantean preguntas cruciales. Cometieron un error tras otro. Los pilotos tuvieron la oportunidad y el tiempo para corregir la situación. Los investigadores han llegado a una conclusión perturbadora. La única falla mecánica fue la del sistema de navegación del avión. Y esa falla no debería haber causado el choque. Los errores humanos fueron el problema más grave. Pon el IRS en actitud. Pero ¿por qué unos pilotos calificados cometen errores tan desastrosos? No lo gires, ese es el camino. Para encontrar estas respuestas, los investigadores deben analizar la aerolínea. Y este accidente aéreo planteará muchas preguntas sobre toda la industria de la aviación de Indonesia en general. Los investigadores cambian el foco de atención y de analizar las acciones de los pilotos pasan a examinar a Adam Air, la aerolínea que los empleaba. Y se reúnen con los dueños. Franz Winas. En 2002, una empresaria muy acaudalada llamada Sandra Ang funda la aerolínea Adam Air. Ang le puso el nombre a la aerolínea en honor a su hijo Adam, a quien también nombró presidente de la compañía. Cuéntenos sobre su programa de capacitación.
Los investigadores entrevistan a los pilotos de Adam Air. ¿Tuvieron capacitación sobre el procedimiento en caso de una falla del IRS? No. Quieren averiguar más sobre cómo la aerolínea capacitó a sus tripulaciones de vuelo. ¿Y las técnicas de recuperación? ¿Problemas con el IRS tampoco? No. Lo que descubren es muy inquietante. No encontramos evidencia de que los pilotos estuvieran capacitados y supieran qué hacer cuando se desactiva el piloto automático o se vuela con una falla en el IRS. Gracias por su tiempo. Al profundizar, los investigadores encuentran una aerolínea plagada de problemas de seguridad. En febrero de 2006, Adam Air ya había tenido otro problema muy similar. 11 meses antes de este accidente, el vuelo 782 de esta aerolínea se desvió de curso igual que el 574. Esa tripulación también recibía datos de navegación incorrectos, pero ni siquiera lograron contactar a los controladores por radio. Estuvieron perdidos por 3 horas. La tripulación estaba intentando orientarse y los controladores estaban buscando al avión. Al igual que en el vuelo 574, el avión tenía un IRS defectuoso. Y al final el avión aterrizó casi 500 kilómetros al sur de donde debía aterrizar. Siguieron hasta que encontraron una isla con un aeropuerto donde aterrizar, pero no supieron dónde estaban hasta que aterrizaron. 6 meses después del vuelo 574, la Comisión Europea prohibió a todas las aerolíneas indonesias volar a Europa. Eso envió un mensaje muy fuerte a todos de que la Unión Europea creía que todas las aerolíneas indonesias eran inseguras y no deberían volar en ellas. Luego, en marzo de 2008, otro avión de la aerolínea Adam Air tiene un accidente. Esta vez ocurre en la ciudad de Batam. El avión se salió de la pista y se detuvo. La evacuación fue algo extraña porque no se activaron los toboganes. Ese último accidente fue un punto de inflexión. Había personas a las que sí les importaba, que querían revolucionar la industria, reformarla y mejorarla. Y estaban horrorizadas de que la situación hubiera sido tan mala dentro de Adam Air y que las autoridades hubieran permitido que las cosas llegaran a ese punto. Inmediatamente después del accidente en Batam, el gobierno de Indonesia suspendió y luego revocó la licencia de Adam Air para operar. Pero es muy evidente que Adam Air no es la única aerolínea indonesia con problemas. Antes de este accidente, en Indonesia había un accidente grave cada 18 meses. Muchos de esos accidentes involucraron a las aerolíneas de bajo costo que el gobierno había fomentado. Más de 50 aerolíneas como esa operaban en el momento del accidente de Adam Air. El problema fue que el gobierno no monitoreó ni reguló esta expansión de forma adecuada. Así que las aerolíneas contrataron miles y miles de personas que simplemente no tenían la experiencia necesaria y ni la capacitación adecuada. Eso es lo que demostró la investigación del accidente de Adam Air. Los problemas graves de seguridad de Indonesia obligan al gobierno a tomar algunas medidas para mejorar la seguridad aérea en todo el país. Comienza a otorgar una calificación de seguridad y suspende a las aerolíneas que no cumplen ciertos estándares. Ha habido menos incidentes fatales desde las reformas. Pero 1 año y medio después de su implementación, la prohibición de la Unión Europea sobre las aerolíneas indonesias seguía vigente. Quienes conocen la aviación en Indonesia creen que las reformas podrían avanzar todavía más. No podemos tener más empresas que recorten costos así, porque los pasajeros son los que asumen todo el riesgo y ellos deberían recibir un medio confiable y seguro de transporte aéreo.